Mi nombre es Soledad Ramírez, y ya voy para los 68 años. Vivo en una casita sencilla en la colonia Vasco de Quiroga, aquí en Morelia, un lugar donde el aroma de la leña quemada por las mañanas se enreda con el bullicio de los vecinos que se van a sus trabajos. Mi hogar es humilde, pero no le falta calor. Yo misma me encargué de pintar las paredes de un amarillo brillante que me recuerda al sol, para que me dieran un poquito de luz en los años de oscuridad que me tocaron vivir. Atrás, en el pedacito de tierra que llamo patio, tengo mi jardín. Está lleno de flores de cempasúchil, esas flores, anaranjadas que parecen soles chiquitos. Eran las que más le gustaban a mi hijo Javier. Las cuido con un esmero que a veces ni yo me entiendo, como si al regarlas y quitarles las hojas secas, estuviera cuidando un pedacito de él, manteniendo su recuerdo vivo. Lo hice cada día durante los 10 años que no estuvo, 10 años en los que Javier, mi único muchacho, se me perdió del mapa. Fueron 10 años de un nudo en la garganta, que no se deshacía con nada, de buscarlo sin descanso, de noches enteras con los ojos pelones, preguntándole a Dios si mi hijo comería, si tendría frío, si se acordaría de su madre, o si ya no estaría en este mundo. Me preguntaba a cada rato si algún día lo volverían a abrazar. Todo este calvario empezó un martes de abril, hace ya como 12 años. Javier apenas tenía 23. Ya estaba por terminar la carrera de ingeniero agrónomo en la Universidad Michoacana y tenía todos los sueños del mundo por delante. Era un buen muchacho de verdad, muy responsable, siempre metido en sus estudios, pero también alegre, con un montón de amigos y con su novia, Sofía, con la que ya hasta hacían planes de boda para cuando él se recibiera. Nunca fue de darme problemas, ni de juntarse con malas amistades. Jamás me dio un motivo para que el corazón se me hiciera chiquito por él. Su papá, mi difunto Miguel, se me había ido 5 años antes en un accidente en la empacadora donde trabajaba, y desde ese día, Javier se echó la casa al hombro. Me cuidaba, me ayudaba con los gastos. Era mi bastón cuando la tristeza por la ausencia de su padre me quería doblar. Éramos uña y mugre, como dicen. Nos contábamos todo, o bueno, eso era lo que yo creía. Esa mañana, Javier se fue temprano para la universidad, como todos los días. Me dio un beso en la frente, de esos que te calientan el alma, y me dijo su frase de siempre: «Te quiero, mamá», y se fue. Para mí era un día como cualquier otro. Me puse a barrer la casa. Fui al mercado Independencia a comprar verdura para la sopa, y puse los frijoles en la lumbre, pensando en la comida que le serviría cuando volviera por la tarde. Pero mi Javier nunca volvió. Al principio, una trata de no pensar lo peor. A veces se quedaba hasta tarde en la biblioteca o se iba a casa de algún amigo a terminar un trabajo. Cuando le marcaba al celular y no me contestaba, me decía a mí misma que se le habría acabado la pila. Pero, cuando el reloj marcó las 11 de la noche y no había ni rastro de él, ni una llamada, ni un mensaje, la cosquillita de la preocupación se me convirtió en una piedra de angustia en el pecho. Empecé a llamar a todos sus amigos, a su novia Sofía, hasta a los números de sus profesores que tenía, apuntados en una libreta. Nadie sabía nada de él. Sus compañeros me dijeron que sí lo habían visto en las clases de la mañana, pero que después de la hora de la comida, ya nadie supo para dónde agarró. Se había hecho humo, como si la tierra se lo hubiera tragado de un bocado. La angustia se me había trepado hasta el cuello, y a la mañana siguiente, sin haber pegado el ojo en toda la noche, me fui derechito a la fiscalía a levantar el acta por su desaparición. En la fiscalía, el lugar olía a papel viejo y a café requemado. Un hombre con cara de pocos amigos me atendió. Me trató con una amabilidad que se sentía falsa, como de compromiso. Apuntó mis datos en una máquina de escribir que hacía un ruido escandaloso y tomó la descripción de Javier. Me dijo las palabras que les dicen a todas, que harían todo lo que estuviera en sus manos para encontrarlo.
pero en sus ojos yo podía leer lo que de verdad estaba pensando, lo que piensan siempre. Otro muchacho que se fue de vago, que se largó a buscar fortuna a otro lado, que dejó a su familia sin decir ni adiós. Uno de los policías, un señor ya grande y con bigote, se me acercó y me dijo con una vocecita suave: «Señora, su hijo ya... es mayor de edad. A lo mejor se fue a la capital o se cruzó para el otro lado, como hacen tantos. Ya verá que regresa cuando se le acabe el dinero, o cuando se canse de la aventura». Pero yo conocía a mi Javier como la palma de mi mano. Él no era así. Mi hijo nunca se hubiera ido sin más, sin darme una explicación, sin una carta, sin una despedida. Él sabía el dolor que me causaría. Él no era capaz de hacerme algo así. Los días empezaron a pasar, arrastrándose como gusanos, y se convirtieron en semanas, y las semanas en meses que me caían encima como losas. Hice todo lo que se me ocurrió, y más para encontrarlo. Pagué para que pusieran su foto en el periódico local, aunque casi no me alcanzaba. Me la pasaba en las calles del centro, en la calzada Fray Antonio de San Miguel, en las paradas de las combis, repartiendo volantes con su cara sonriente, una foto que le había tomado en su último cumpleaños. Busqué a grupos y organizaciones que ayudan a las familias de los desaparecidos. Hasta me gasté los poquitos ahorros que tenía de la pensión de mi Miguel en un detective privado, que al final solo me sacó el dinero y no me dio ni una sola pista buena. Sofía, su novia, estuvo a mi lado los primeros meses. Llorábamos juntas, rezábamos juntas, pegábamos volantes juntas. Estaba tan desesperada como yo. Pero el tiempo es cruel, y la vida sigue para los que se quedan. Poco a poco, sus visitas se fueron haciendo más raras, sus llamadas más cortas. Yo no la culpaba. Era una muchacha joven, con toda una vida por delante. No podía pedirle que se quedara amarrada a mi ancla de dolor y de una esperanza que cada día se sentía más terca y más inútil. Yo estaba atrapada en un remolino de angustia, y ella necesitaba seguir nadando. Cuando se cumplió el primer año, las autoridades simplemente cerraron el caso. Para ellos, mi Javier se convirtió en un número más, una carpeta empolvada en un archivero oxidado, sumado a la lista que nunca se acaba de desaparecidos en este país. Para sus amigos, se fue volviendo un recuerdo borroso, una anécdota de la juventud que se cuenta con tristeza, pero que se va olvidando. Para la gente del barrio, fue una tragedia más de las que se oyen en las noticias, de esas que te hacen sacudir la cabeza y dar gracias de que no te tocó a ti. Pero para mí, para su madre, él seguía siendo mi niño, mi Javier. La única razón que tenía para levantarme de la cama cada mañana. Yo no podía, simplemente no quería aceptar la idea de que quizás nunca más lo volvería a ver. Algo muy adentro de mí, una cosa que solo las madres sentimos, una corazonada que no se puede explicar con palabras, me gritaba que Javier seguía vivo. Me decía que en algún lugar estaba, que me necesitaba, y que yo no podía, no debía, rendirme. Antes de seguir desilvanando este recuerdo que me desgarra el alma cada vez que lo traigo al presente, quiero darte las gracias. Gracias por estar ahí, del otro lado, escuchando. A las madres que buscamos a nuestros hijos nos pasa algo curioso. Nos vamos volviendo como fantasmas. Somos sombras que andan por ahí, caminando por las mismas calles de siempre, pero sin que nadie nos vea de verdad. Vagamos buscando respuestas que nadie tiene o que nadie quiere dar. Nuestra tristeza se vuelve incómoda para los demás. Nuestro dolor, que no se acaba, es como un espejo feo que les recuerda a todos que vivimos en un mundo donde un hijo puede desaparecer así nomás, sin dejar ni un rastro, y donde las familias se quedan rotas para siempre sin saber por qué. Contar lo que me pasó es un trago amargo, pero también es mi manera de que no se olvide, de no dejar que el silencio gane la batalla. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si por desgracia conoces a alguien que haya pasado por este infierno, te pido que te suscribas a este canal. No es por mí, es para que estas voces no se apaguen.
Y tus palabras también me importan mucho. ¿Tú qué crees que hubieras hecho en mis zapatos? ¿Qué sentirías? ¿Qué harías si un día la persona que más quieres se esfumara sin dejar huella? Déjame tú pensar en los comentarios de abajo. Sigamos juntos este camino, que aunque está lleno de espinas, es necesario recorrerlo y escucharlo. Mientras los años seguían su marcha, la vida de todos a mi alrededor continuaba, como si mi dolor no existiera. Mis vecinos, que al principio se portaron tan bien conmigo, trayéndome un plato de comida o dándome un abrazo, poco a poco volvieron a sus cosas, a sus propias vidas y problemas. La normalidad de ellos hacía que mi pena se sintiera todavía más grande y más sola. El cuarto de Javier se quedó igualito, como si lo hubiera congelado en el tiempo. Su ropa seguía colgada en el ropero, sus libros de la universidad en el escritorio, las fotos con sus amigos pegadas en la pared. A veces, cuando la soledad me pesaba demasiado, entraba ahí y me sentaba en el borde de su cama. Cerraba los ojos y respiraba hondo, tratando de encontrar su olor en las almohadas. Le hablaba en voz bajita, como si él pudiera oírme desde donde estuviera. Le contaba de mi día, de los chismes de la colonia, de la señora de la tienda que había tenido un nieto. Y siempre terminaba diciéndole lo mismo: cuánto lo extrañaba y cómo le rogaba a Dios que volviera. Era mi forma de no dejarlo ir, de sentir que todavía era parte de mi vida y no solo un fantasma en mis recuerdos. Con el tiempo, la necesidad me empezó a apretar el cuello. Antes de que Javier desapareciera, yo trabajaba a medio tiempo como costurera en un tallercito del centro, pero después de la tragedia, tuve que dejarlo. No podía concentrarme. Se me nublaba la vista con las lágrimas y las manos me temblaban. Pero los ahorros se acabaron y había que comer. Así que volví a sacar mi maquinita de coser. Empecé a hacer trabajos para los vecinos: dobladillos, cambiar un cierre, ajustar un vestido para una quinceañera. El trabajo con las manos me ayudaba a mantener la cabeza ocupada durante el día, a no pensar tanto. Pero las noches, esas seguían siendo una tortura. Las pesadillas y el no poder dormir eran mi pan de cada día, una condena que parecía no tener fin. Fue por esos años de soledad y trabajo que me uní a un colectivo, un grupo de apoyo para familias que, como yo, tenían a alguien desaparecido. Nos juntábamos cada semana en el salón de la parroquia del barrio. Era un espacio sagrado para nosotros. Ahí podíamos hablar sin que nadie nos juzgara, sin que nos dijeran que ya era tiempo de superarlo. Compartíamos nuestras historias, los poquitos avances que a veces lográbamos en nuestras búsquedas, las mañas que íbamos aprendiendo para poder levantarnos de la cama cada día. En ese lugar, conocí a otras madres que llevaban mi misma cruz. Algunas buscaban a sus hijos, otras a sus esposos o a sus hermanos, personas que un día salieron de su casa y ya no volvieron. Había señoras que llevaban décadas esperando, con el cabello ya blanco por la angustia. Otras apenas empezaban a recorrer este camino de espinas que yo ya conocía tan bien. Sin darnos cuenta, nos convertimos en una especie de familia, una familia unida no por la sangre, sino por el mismo dolor que nos partía el alma. Nos dábamos la mano cuando a alguna le flaqueaban las fuerzas y celebrábamos cualquier cosita, cualquier pista, por más chiquita que fuera, como si fuera una victoria de todas. En una de esas reuniones, la vida me puso en el camino a la Madre Teresa, una monjita que había entregado su vida a ayudar a las familias de los desaparecidos. No era la típica monja que solo te ofrece rezos y consuelo. Ella era una mujer de acción. Además de darnos apoyo para el espíritu, tenía contactos por todos lados, en organizaciones de derechos humanos de México y hasta de otros países. Sabía cómo moverse para que reabrieran un caso, cómo presionar a las autoridades que no querían trabajar, cómo conseguir recursos a los que nosotros, simples ciudadanos de a pie, jamás hubiéramos podido llegar. La Madre Teresa se fijó mucho en el caso de mi Javier.
Me escuchó contar la historia una y otra vez, con una paciencia infinita. Había algo en su desaparición que a ella no le cuadraba con lo que veía siempre. Un muchacho de bien, sin vicios, sin enemigos que se le conocieran, sin meterse en negocios sucios, que se desaparece a plena luz del día en una zona que se supone es tranquila. Soledad, me dijo un día, después de que yo le había vaciado mi corazón por enésima vez, yo creo que aquí hay algo más, algo que se nos está escapando. Esas palabras, tan sencillas pero tan llenas de convicción, fueron como una llamita que se encendió en mi pecho, un lugar donde yo creía que ya solo quedaban cenizas frías. Con su ayuda, empezamos a repasar todo de nuevo, cada detalle, cada papel, cada recuerdo, por más chiquito o tonto que pareciera. Volvimos a hablar con sus amigos de la universidad, con sus maestros, hasta con el señor de la tiendita de enfrente de la escuela, por si había visto algo raro ese día. Fue uno de sus maestros, el profesor Solís, un hombre ya grande y muy respetado, quien nos dio la primera pista de verdad en años. Se acordó de que, unos días antes de que desapareciera, Javier había andado muy metido, muy interesado, en una empacadora de aguacates que se había instalado en las afueras de la ciudad, por la salida a Pátzcuaro. Era una empresa grande, con mucho dinero de gente de fuera, y que ya había tenido algunos problemillas por quejas de los campesinos de la zona. Javier, que siempre fue muy derecho y se preocupaba por hacer las cosas bien en su futura profesión, había estado investigando a esa empresa para un trabajo final de la escuela. Era un muchacho brillante, nos dijo el profesor con tristeza, y demasiado honesto para su propio bien a veces. Esa nueva información, esa pequeña luz en tanta oscuridad, nos llevó a escarbar más sobre esa empacadora de aguacates, el cosechador dorado, y sobre la gente que estaba detrás de ella. Y lo que empezamos a encontrar nos dejó con el alma en un hilo. Resultó que esa empresa, que por fuera se veía tan moderna y respetable, tenía una cola muy larga que le pisaran. En otros estados, ya la habían relacionado con asuntos muy feos: corrupción, sobornos a políticos para que les dieran permisos, y lo peor de todo, se rumoraba que tenía lazos con grupos de la maña, que usaban el negocio de los aguacates como una fachada para lavar su dinero sucio. La idea se nos clavó en la cabeza como un puñal. ¿Y si Javier, en su curiosidad de estudiante, había descubierto algo de todo ese cochinero? ¿Y si su desaparición no había sido porque él quisiera, sino una consecuencia de haber metido las narices donde no debía? Con esta nueva idea, que nos daba tanto miedo como esperanza, la Madre Teresa movió sus hilos y nos puso en contacto con un periodista que había investigado casos parecidos. Se llamaba Ricardo Valencia. Era un hombre de mediana edad, con la cara marcada por el cansancio de ver tantas cosas malas, pero con unos ojos vivos, de esos que parecen que te ven hasta los pensamientos. Ricardo escuchó nuestra teoría con mucha atención. Se interesó de inmediato, no solo por ayudar a encontrar a Javier, sino porque él mismo llevaba años tratando de sacar a la luz los negocios sucios de El Cosechador Dorado, pero nunca había podido juntar las pruebas suficientes para que su denuncia tuviera peso. Si su hijo descubrió algo, me dijo, mirándome fijamente, él podría ser la pieza que nos falta para que todo este castillo de naipes se venga abajo. Los meses que siguieron fueron un verdadero remolino. Ricardo se movió como pez en el agua. Usando sus contactos y unos métodos que yo preferí no preguntar, empezó a conseguir información de la empresa que nadie más tenía. Descubrimos que, en efecto, la empacadora estaba metida en todo tipo de porquerías. Desde contaminar los ríos con sus desechos sin que nadie les dijera nada, hasta usar químicos prohibidos para madurar los aguacates más rápido, poniendo en riesgo la salud de la gente. Pero lo que nos heló la sangre fue confirmar su relación con gente del crimen organizado. Usaban los camiones que supuestamente llevaban aguacates a la frontera para pasar otras cosas mucho más siniestras. Todo parecía indicar que mi Javier, con su inocencia y su sentido de la justicia,
Se había tropezado con esta red de maldad mientras hacía su investigación para la escuela. A lo mejor había tomado fotos que no debía, o conseguido copias de algunos papeles, o quizás habló con algún trabajador que le contó de más. Y si eso era verdad, su vida había corrido un peligro terrible. La pregunta que me taladraba la cabeza día y noche era: si lo habían callado para siempre, ¿por qué nunca encontramos su cuerpo? Y si estaba vivo, ¿dónde demonios había estado todos estos años? Fue Ricardo quien nos planteó una posibilidad que nunca se me hubiera ocurrido. Una idea tan espantosa que me revolvió el estómago. A veces, nos explicó con una cara muy seria: estos grupos no matan a la gente que les puede servir. A veces, reclutan a la fuerza a los profesionales. Si su hijo sabía mucho de agronomía y logística, a lo mejor lo mantuvieron vivo para que trabajara para ellos, para que usara su inteligencia para mejorar sus operaciones. La sola imagen de mi Javier, de mi niño, secuestrado en algún lugar, obligado a trabajar para esos criminales bajo amenazas, me llenó de un terror nuevo, pero también, extrañamente, reavivó mi decisión de encontrarlo. Tenía que encontrarlo, costara lo que costara. Con esta nueva y terrible información en nuestras manos, la Madre Teresa hizo lo que parecía imposible. Se plantó en la fiscalía con los papeles que Ricardo había conseguido y con la presión de las organizaciones de derechos humanos que la respaldaban, logró que las autoridades volvieran a abrir el caso de mi Javier. Pero esta vez, ya no era el expediente de una simple desaparición de un joven que se fue por su cuenta. Ahora estaba clasificado como un posible secuestro relacionado con el crimen organizado. De repente, las cosas cambiaron. Los investigadores, que antes ni nos hacían caso, empezaron a seguir la pista de El cosechador dorado. Interrogaron a los gerentes, revisaron los registros de sus exportaciones en diferentes estados, pero era como tratar de matar a un monstruo de 1000 cabezas. Cada vez que sentíamos que estábamos a punto de encontrar algo, de acercarnos a la verdad, surgía un nuevo problema, una nueva traba. Esa empresa tenía amigos muy poderosos en el gobierno y en la policía, gente con el poder de bloquear las investigaciones, de hacer que las pruebas se perdieran, de amenazar a los posibles testigos para que cerraran la boca. Fueron otros 2 años de una lucha desgastante. 2 años de buscar sin parar, de tener esperanzas que se inflaban como globos para luego reventarse en nuestra cara. Seguíamos, pistas que nos llevaban a puros callejones sin salida. Era un sube y baja de emociones que me estaba matando lentamente, y mi cuerpo, que había aguantado tanto, empezó a cobrarme la factura. El estrés de tantos años, el no dormir bien, el malpasarme con la comida, todo junto, hizo que un día mi cuerpo dijera hasta aquí. Me dio un colapso nervioso, como le dicen los doctores. Caí desmayada en mi propia casa y desperté en un hospital. Me tuvieron ahí internada por varias semanas. Y fue en esa cama de hospital, rodeada de aparatos que hacían ruiditos y con suero en las venas, que tomé una decisión. Una decisión que me dolía en el alma, pero que sabía que era necesaria si quería seguir viviendo. Tenía que aceptar que tal vez, solo tal vez, nunca iba a saber qué le había pasado a mi Javier. Que vivo o muerto, podía estar fuera de mi alcance para siempre. No era que me estuviera rindiendo, no. Era más bien reconocer que necesitaba aprender a vivir con esa herida abierta, con la duda, porque si no lo hacía, la tristeza me iba a terminar de consumir. Cuando salí del hospital, me apoyé mucho en la Madre Teresa y en mis compañeras del colectivo. Con su ayuda, empecé un proceso lento, muy lento, de tratar de pegar los pedazos de mi vida. Seguí buscando a Javier, claro que sí. Esa promesa me la había hecho a mí misma. Pero ahora lo hacía de una forma diferente, ya no con esa desesperación que me quemaba por dentro y que no me dejaba pensar en otra cosa. Ahora lo hacía con una calma triste, con una determinación más serena, más ordenada.
Me atreví a volver a abrir la puerta de su cuarto, que había mantenido cerrada con llave por meses, porque no soportaba ver sus cosas. Entré, limpié el polvo que lo cubría todo, lavé las cortinas que olían a encierro y abrí las ventanas de par en par, para que el aire fresco se llevara un poco de la pesadez. No estaba tratando de borrarlo, no. Estaba aprendiendo a vivir con su recuerdo de una manera que no me destruyera. Y fue justo ahí, en ese momento, cuando apenas empezaba a encontrar un poquito de paz, un nuevo equilibrio en mi desastre, que el destino, tan caprichoso como siempre, decidió que ya era hora de que esta historia llegara a su fin. Era un martes por la tarde, un día ni frío ni caluroso, de esos que hay tantos en Morelia. Yo andaba en mi patio de atrás, regando mis flores de cempasúchil. El sol ya iba de bajada y pintaba el cielo de colores naranjas, casi del mismo color de mis flores. Estaba agachada, quitando unas hierbas, cuando sentí como si alguien me estuviera mirando. Tuve esa sensación en la nuca que te da un escalofrío. Me levanté despacito, con las rodillas adoloridas, y me di la vuelta. Y ahí lo vi. Parado junto a la puerta de la cocina, había un hombre. Era alto, mucho más flaco de lo que yo lo recordaba. Tenía el pelo largo, revuelto, y una barba que yo nunca le había conocido. Se veía cansado, golpeado por la vida. Pero sus ojos... ¡Ay, Dios mío, esos ojos! Esos ojos, tristes y profundos, eran los mismos ojos de mi niño. No había duda. El corazón me dio un brinco tan fuerte, tan violento, que por un momento pensé que se me salía del pecho, que me iba a desmayar ahí mismo, entre mis flores. Javier, fue lo único que pude decir, en un susurro que apenas y salió de mi garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Pensé que a lo mejor el dolor ya me había vuelto loca, que estaba viendo visiones. El hombre dio un paso hacia mí, y entonces pude ver que por sus mejillas, sucias y curtidas por el sol, corrían unos surcos de lágrimas. «Mamá», me dijo. Su voz era más ronca, más áspera. La voz de un hombre que ha sufrido, pero seguía siendo la misma voz que me había llamado así durante 23 años. Ya volví. Lo que pasó después lo tengo guardado en la memoria como un remolino de sentimientos, todo borroso y revuelto. Solo recuerdo que corrí hacia él, o más bien, que mis pies me llevaron solos. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban en el cuerpo, con tanto coraje que hasta tuve miedo de lastimarlo, de que se me fuera a deshacer entre los brazos como si fuera de humo. Recuerdo el olor de su piel, que era diferente, un olor a polvo y a cansancio, pero que debajo de todo eso seguía siendo él. Recuerdo el sabor salado de sus lágrimas, mezclándose con las mías en mi cara. Recuerdo sus manos, temblorosas, que me agarraban el rostro como para asegurarse de que yo era real. Y sus palabras, que salían entrecortadas, pidiéndome perdón una y otra vez. Nos quedamos así, abrazados en medio del patio, sin decir nada más, por un tiempo que se me hizo eterno, y al mismo tiempo, demasiado corto. Era mi hijo, mi Javier. Estaba de vuelta en casa después de 10 años de no saber de él. 10 años de angustia, 10 años de una búsqueda que parecía no tener fin. Cuando por fin logramos calmarnos un poco, cuando los sollozos se convirtieron en suspiros, entramos a la casa. Nos sentamos en la cocina, en las mismas sillas de madera donde tantas veces habíamos platicado antes de que todo esto pasara. Ese lugar que había sido testigo de tanta risa y tanta vida, ahora era el escenario de un reencuentro que parecía un milagro. Le ofrecí un vaso de agua, un café, algo de comer. Le hubiera cocinado el mundo entero si me lo hubiera pedido. Pero Javier solo movió la cabeza, diciendo que no. Tenía mucho que contarme, me dijo, y no sabía ni por dónde empezar a desentrañar esa madeja de horror que habían sido sus últimos 10 años. La historia que mi hijo me contó en las siguientes horas, ahí sentados en la cocina mientras la noche caía afuera, era más increíble y más terrible de lo que cualquiera de nuestras teorías
había podido imaginar. Le habíamos atinado a una parte, sí. Javier, efectivamente, había descubierto las porquerías que hacían en la empacadora El Cosechador Dorado mientras investigaba para su trabajo de la escuela. Pero lo que encontró era mucho peor que solo contaminar ríos o usar químicos malos. Había encontrado pruebas claras, de que la empacadora usaba los embarques de aguacate para mandar droga a gran escala para el otro lado. Construían compartimentos secretos en los camiones, usaban cajas con fondos falsos para esconder la mercancía ilegal y lavaban el dinero de la venta a través de contratos falsos y facturas infladas. Era una operación enorme, muy bien organizada. Mi Javier, con su terquedad y su inteligencia, había juntado todo. Había tomado fotos con su celular a escondidas, le había sacado copias a documentos que encontró en una oficina que dejaron abierta, y hasta había grabado unas conversaciones con un trabajador que, sin saber, le soltó toda la sopa. Su idea al principio era solo usar la información para su trabajo, para poner un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en la industria. Pero mientras más descubría, más se daba cuenta de que se había metido en la boca del lobo. Cometió un error que le costó 10 años de su vida. Buscando un consejo, fue a hablar con uno de sus profesores. No con el profesor Solís, el que nos ayudó, sino con otro maestro que, como supimos después, estaba comprado por la gente de la empacadora. Le contó todo, buscando una guía sobre qué hacer, cómo denunciar aquello sin ponerse en peligro. Y con eso, firmó su sentencia. Al día siguiente, cuando caminaba de regreso a casa después de sus clases, una camioneta sin placas se le emparejó. Se bajaron 3 hombres, lo encañonaron y lo obligaron a subir. Le taparon la cabeza y le inyectaron algo. Cuando despertó, estaba en un cuarto que no conocía, en un lugar perdido que bien podía estar en otro estado. Ahí, los jefes del negocio le explicaron las cosas bien clarito. Sabían lo que él había descubierto, sabían de las fotos y los papeles, y le dieron a escoger 2 caminos. El primero, lo mataban ahí mismo, y su cuerpo jamás aparecería. El segundo, ponía su cerebro de ingeniero agrónomo a trabajar para ellos. Lo querían para que diseñara mejores formas de empacar la droga, de esconderla, de hacer más eficientes sus rutas, de contrabando. A cambio de eso, le perdonaban la vida. ¿Qué opción tenía, mamá?, me dijo con la vista clavada en la mesa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Pensé en ti, en cómo te ibas a poner si me mataban y nunca me encontrabas. Pensé que, si seguía vivo, a lo mejor algún día podría encontrar la forma de escaparme, de avisarte. Pero esa gente era muy lista. Nunca me dejaban solo. Nunca me decían exactamente en qué ciudad o en qué rancho estábamos. Me movían de un lugar a otro a cada rato, para no dejar rastro. Durante 10 largos años, Javier vivió como un pájaro en una jaula, de oro. Tenía todo lo que necesitaba para su trabajo. Las mejores computadoras, programas especiales, lo que pidiera. Vivía en casas o departamentos cómodos, con buena comida. Hasta le daban un sueldo, un dinero que obviamente no podía gastar como quisiera. Pero siempre, a todas horas, estaba vigilado. Le tenían prohibido hablar con nadie de afuera, nada de teléfonos, nada de internet. Y de vez en cuando le recordaban que si intentaba alguna tontería, no solo lo pagaría él, sino también su madre, que vivía sola en Morelia. «Lo siento tanto, mamá», me dijo con la voz rota, y por fin levantó la cara para mirarme. Sus ojos estaban llenos de un dolor que yo apenas podía empezar a comprender. «Sé lo que has de haber sufrido todos estos años. Te juro que si hubiera habido una sola manera de hacerte saber que estaba vivo, de explicarte lo que pasaba, lo habría hecho. Pero no pude. Las lágrimas se me salieron sin que pudiera detenerlas. Ya no eran de tristeza, eran de otra cosa, una mezcla de dolor y de un alivio inmenso.
Mi hijo había estado vivo todo este tiempo. Prisionero, sí, obligado a trabajar para unos criminales, temiendo por su vida y por la mía cada segundo de cada día. Pero vivo. Y mientras yo lo buscaba como loca, él estaba pensando en mí, aguantando todo ese infierno para protegerme. Se mantuvo vivo por mí. El nudo que había tenido en el pecho por 10 años empezó a aflojarse, pero el dolor y la alegría estaban tan enredados que no sabía ni qué sentir. Pero todavía me quedaba una pregunta muy importante. Si había estado tan vigilado, ¿cómo es que había logrado escapar? ¿Y de verdad estaba a salvo ahora? Javier me explicó que su oportunidad, después de tantos años de espera, había llegado de la manera más inesperada. Resultó que la organización, para la que trabajaba, se había hecho tan grande y tan poderosa que llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos, de la DEA. En una operación secreta, planeada por meses, la Policía Federal Mexicana y los agentes gringos hicieron una redada gigantesca contra toda la red. Cayeron muchos de 1900. Los jefes decomisaron toneladas de droga y dinero. Fue un golpe durísimo para ellos. En medio de todo ese caos, de los balazos y la confusión, Javier logró escaparse. No lo hizo solo. Un agente federal, que durante la investigación se había enterado de que había un ingeniero secuestrado, lo ayudó a salir de ahí. Lo pusieron bajo protección de inmediato, mientras veían qué hacían con él. Como había pruebas de que lo habían obligado a trabajar bajo amenaza de muerte, y como la información que él tenía era oro molido para acabar de desmantelar a toda la banda, las autoridades le ofrecieron un trato. Si él contaba todo lo que sabía, si testificaba contra los jefes, le darían inmunidad, es decir, no lo meterían a la cárcel. Durante los últimos meses, Javier había estado escondido en una casa de seguridad, colaborando con la justicia. Les dio todos los detalles de cómo funcionaba la organización, identificó a los líderes, explicó las rutas y los métodos que él mismo había ayudado a perfeccionar. Su testimonio fue la clave para que pudieran atrapar a los que faltaban y para que los juicios en su contra fueran sólidos. Y ahora, por fin, con los principales cabecillas tras las rejas y con un programa de protección oficial, le habían dado permiso de volver a casa. «Pero no estoy completamente a salvo, mamá», me advirtió, y su cara se puso seria otra vez. «Todavía hay gente de ellos por ahí, gente que podría querer vengarse o callarme para siempre. Por eso estoy en un programa de protección, y es muy posible que nos tengamos que ir de aquí, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie nos conozca. La idea de dejar mi casa, mi barrio, las pocas cosas que tenía, en otro momento me hubiera dado pánico, pero en ese instante, con Javier sentado frente a mí, vivo y de vuelta, no me importaba. Podíamos irnos al fin del mundo, si era necesario, mientras estuviéramos juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, de ajustes, de tratar de entender nuestra nueva realidad. Javier no era el mismo, claro que no. 10 años de estar secuestrado dejan unas cicatrices en el alma que no se borran con nada. Tenía pesadillas que lo hacían gritar en la noche. Se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte, la puerta que se cerraba de golpe o el motor de un coche en la calle. A veces, de la nada, le daban unos ataques de ansiedad que lo dejaban temblando y sin poder respirar bien. Pero debajo de todo ese dolor, en el fondo, seguía siendo mi Javier. El muchacho bueno, compasivo, inteligente. Y lo que más me sorprendía era que, después de todo lo que había pasado, todavía tenía una capacidad increíble para encontrar momentos de alegría, para reírse de una tontería, o para maravillarse con el sabor de un buen plato de sopa de tortilla, como las que yo le hacía. En cuanto pudimos, le hablamos por teléfono a la Madre Teresa y a Ricardo, el periodista. Cuando les dijimos que Javier había vuelto, se quedaron mudos del otro lado de la línea. No lo podían creer.
Vinieron a la casa ese mismo día. Querían verlo con sus propios ojos, escuchar la historia completa de su boca. Nos abrazaron, lloraron con nosotros y nos ofrecieron toda su ayuda para lo que se viniera. El colectivo, mi familia de dolor, organizó una pequeña celebración en la parroquia. No fue una fiesta con música y cohetes, sino una reunión sencilla, muy emotiva. No solo celebraban el regreso de mi hijo, sino lo que ese regreso significaba para todos ellos. Era un símbolo de esperanza, una prueba de que los milagros, a veces, sí existen. Si Soledad encontró a su hijo después de 10 años, se decían unas a otras, con los ojos llenos de lágrimas, ¿por qué no nos puede pasar a nosotras también? Fue en esa reunión donde Javier conoció a Elena. Ella era una muchacha joven, con la misma mirada triste que yo había tenido por tantos años. Buscaba a su hermano, desaparecido hacía 3 años. Entre ellos dos hubo una conexión al instante, una de esas que no necesitan palabras. Se entendieron porque habían vivido el mismo infierno, aunque desde lados diferentes del abismo. Javier le prometió que la ayudaría a buscar a su hermano, que usaría lo que había aprendido sobre cómo se mueven esos grupos criminales para tratar de encontrar alguna pista. Era su manera de empezar a sanar, de darle un sentido a una década de horror. Quería transformar su sufrimiento en algo bueno, en una herramienta para poder ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Y tal como Javier me había advertido, llegó el día en que nos tuvimos que ir. Era parte del programa de protección a testigos. Dejamos nuestro pueblo, nuestra casita amarilla llena de recuerdos buenos y malos, y nos fuimos a empezar una vida nueva a otro estado, muy lejos de Michoacán. Nos dieron nombres nuevos, una historia inventada, identidades falsas para protegernos de cualquier venganza. A mi edad, no fue nada fácil acostumbrarme a un lugar nuevo donde no conocía a nadie, aprender a voltear cuando me llamaban por un nombre que no sentía mío, tener que inventar un pasado que nunca viví. Cada día era un esfuerzo, pero lo hice sin una sola queja, porque cada mañana, cuando me despertaba, lo primero que hacía era ir a la cocina y ahí estaba mi hijo, tomando su café, vivo, libre, empezando poquito a poquito a reconstruir su vida. Y eso, para mí, valía todos los turnos sacrificios del mundo. En nuestra nueva ciudad, Javier retomó sus estudios de ingeniería. Con una determinación que me llenaba de orgullo, terminó por fin esa carrera que la vida le había interrumpido de una forma tan brutal. Pero lo más bonito fue ver lo que hizo con su conocimiento, todo lo que había aprendido a la fuerza durante su cautiverio, todas esas mañas para el transporte y la logística que le obligaron a diseñar para el mal, ahora las usaba para hacer el bien. Se metió a trabajar en proyectos para ayudar a la gente, diseñando sistemas de riego para comunidades pobres o bodegas más seguras y baratas para campesinos. Su experiencia, esa que le había costado tanto dolor, le dio una manera de ver las cosas que nadie más tenía y la puso al servicio de los demás. Su amistad con Elena también creció. Hablaban por teléfono casi todos los días. Con el tiempo se hicieron más que amigos. Ella seguía buscando a su hermano, pero ahora no estaba sola. Javier la ayudaba, le daba ideas, la acompañaba a hacer trámites, la escuchaba. Y esa búsqueda que compartían, esa lucha contra el mismo monstruo, fue creando entre ellos un lazo más fuerte que el acero. Un día, después de mucho buscar, encontraron al hermano de Elena. Por desgracia, no lo encontraron vivo, pero al menos pudieron recuperar su cuerpo, darle un entierro como Dios manda y darle un cierre a esa herida que tenía a su familia desangrándose. Javier estuvo al lado de Elena en cada momento de ese doloroso proceso, y cuando, 2 años después de eso, los dos vinieron a pedirme mi bendición para casarse, se las di con toda el alma. Me sentía tan feliz de ver que de tanta oscuridad, de tanto sufrimiento, podían hacer algo tan luminoso como el amor que se tenían. Hoy,
Ya han pasado 5 años desde que Javier regresó. Nuestra vida por fin ha encontrado una nueva calma, una nueva normalidad. Seguimos usando otros nombres, seguimos siendo cuidadosos, y de vez en cuando miramos por encima del hombro, por si las dudas. Pero el miedo, ese miedo constante que te aprieta el estómago, ya casi se ha ido. Javier y Elena tienen una hijita de 3 años, mi nieta. Le pusieron de nombre Luz, porque eso es lo que ella representa. Es la luz que yo nunca dejé que se apagara durante esos 10 años de oscuridad. La esperanza que me hizo seguir buscando cuando todos los demás ya se habían dado por vencidos. La esperanza que, al final, me trajo a mi hijo de vuelta. Cuando miro a esa niña, que tiene los mismos ojos curiosos de su padre, la misma sonrisa que antes iluminaba mi casa en Morelia, siento que de alguna manera el círculo por fin se cerró. Siento que a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de los años que nos robaron, la vida sigue. Hay una promesa de futuro en su risa. Esta no es la vida que yo había soñado para Javier, ni para mí. Es una vida diferente, marcada por cicatrices que nunca se van a borrar del todo. Pero es una vida completa. Una vida con un propósito. Y sobre todo, con mucho amor. Y después de haber estado tan cerca de perderlo todo para siempre, he aprendido a no dar nada por hecho. He aprendido a valorar cada día, cada plática, cada abrazo, como lo que es, un regalo, un milagro precioso. Si estás viendo este video y tú también tienes a alguien que te falta, a alguien desaparecido en tu vida, quiero que sepas algo. Te entiendo. Conozco ese dolor que parece que no tiene fondo, esa duda que te come el alma lentamente. No te puedo prometer que tu historia va a tener el mismo final que la mía, que la persona que amas va a volver un día a tocar tu puerta. La triste verdad es que muchos nunca regresan. Muchos se quedan para siempre como una pregunta sin respuesta, como un hueco en la familia que nunca se vuelve a llenar. Pero lo que sí te puedo decir es que no estás sola, no estás solo. Hay gente buena en este mundo, gente como la Madre Teresa, como Ricardo, como mis compañeras del colectivo, que están dispuestas a caminar a tu lado, a buscar contigo, a darte la mano cuando sientas que ya no puedes más. No pierdas la esperanza, nunca. Pero tampoco dejes que la búsqueda te consuma la vida hasta el punto de que te destruya. Tienes que encontrar un equilibrio, aunque parezca imposible. Cuídate mucho, come, duerme, porque tu ser querido, donde sea que esté, querría que siguieras viviendo, no solo sobreviviendo. Y si tú eres de los afortunados que no están pasando por esto, pero conoces a alguien que sí, por favor, no subestimes el poder que tiene tu apoyo. No le digas frases hechas como, ya deberías superarlo, o, seguro ya está muerto, tienes que aceptarlo. Esas palabras son como echarle sal a la herida. Mejor, respeta su dolor, su necesidad de buscar, su derecho a mantener viva la esperanza. A veces, un simple ¿cómo estás?, una llamada de vez en cuando, o ayudarle con algo práctico como irle a hacer las compras, puede hacer una diferencia enorme en la vida de alguien que está atrapado en este infierno. Gracias por haberme escuchado. Me ha costado mucho valor sentarme aquí y compartir todo esto, abrir mi corazón y enseñar mi dolor y también mi alegría. Exponer las partes más oscuras y las más luminosas de mi vida. Si mi historia te ha conmovido, si te ha tocado de alguna manera, te pido desde el fondo de mi alma que te suscribas a este canal. Cada persona que se suscribe es una voz más que se une a esta conversación sobre los desaparecidos. Es una persona más que está dispuesta a escuchar, a entender y, ojalá, a actuar. Tus comentarios, tus propias historias, tus palabras de ánimo para los que todavía buscan, pueden ser ese hilito de esperanza al que alguien se aferre en su peor momento. Comparte este video para que más gente sepa que aunque en este mundo muchos desaparecen sin dejar rastro,
también hay historias de reencuentro. Historias de segundas oportunidades. Historias de un amor que es capaz de sobrevivir a las pruebas más horribles que te puedas imaginar. La vida, a veces, nos rompe a todos. A algunos los rompe cuando pierden a alguien sin poderse despedir. A otros, como a mí, nos rompe en la espera que no se acaba, en la búsqueda que no da respuestas. Pero lo más importante no es cuántas veces te rompas, sino cómo recoges los pedacitos y los vuelves a pegar. Cómo encuentras la manera de ver la belleza incluso en las cicatrices. Porque al final del día, esas cicatrices son las que nos recuerdan que sobrevivimos, que aguantamos y que nunca, nunca perdimos la esperanza.